venció el pecado, venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta nueva entrega, una nueva edición, renovada por completo, de Gracia y Libertad. Hoy martes 13 de noviembre del año 2018, desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el globo terráqueo, a través del internet. Esto es lo que se llama un programa de delivery. ¿Cómo así? Es una entrega. Empezamos temprano, en menos de un minuto. Estamos haciendo el delivery de hoy martes de Gracia y Libertad. Prepárese. Así que abra su puerta, que ya estamos tocándole. Estamos tocando su puerta ahí con esta entrega, este delivery de hoy. Ya usted sabe lo que le espera. Prepárese. Gloria al Señor. Prepárese. Gloria al Señor. Que no se va a advertir. Señores, muy buenos días. Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Gracias por este nuevo día. Hoy estamos estrenando un martes. ¿Cómo estamos hoy? Sí, a 13. Martes 13. Muy bien, un día que mucha gente usa para hacer cosas extrañas. Hay gente que todavía vive cosas de tinieblas, pero es un buen día para orar. Hoy tenemos nuestro tiempo de oración a las 7:30, de 7:30 de la noche en la iglesia, 7 de la noche. 7:30, hasta las 9 de la noche. Así es que en lugar de usted coger por otro lugar, lo invitamos a ese tiempo de oración que tenemos en la iglesia en Jaina, para que nos acompañe clamando al Señor con nosotros. Aleluya. O sea, no se vaya por otro lado, no se lleve de que fulano sabe mucho, no, vaya a la Biblia y le estamos ofreciendo un espacio que usted vaya a orar con nosotros. Sí, de eso de que no, que ya está oscureciendo temprano, pastor, usted sabe. Hay que ser prudente, no se lleve de eso, todos esos son cuentos, porque Dios también trabaja en invierno. ¿Qué, pastor? Dios también ¿Y de noche? Y de noche. ¿Cómo? También, sí, en invierno. Ahí está. En las 4 estaciones, no solamente cuando hace sol. Así es que no suelte eso, está a tiempo todavía, ya lo sabe, hoy a las 7:30 tenemos un tiempo de oración para que nos acompañe por allá. Todavía estamos a tiempo para aquellos que hacen metas y planes de año completo de que el Señor tenga misericordia. Bueno, sí, porque no, pues faltan un par de meses completos. Un mes y pico, pastor. No importa, el Señor lo puede hacer de hoy para mañana. Oye, este año yo hay cosas que le he logrado sin querer. Sí, hay cosas que las he logrado sin querer. Sin proponérselo. Sin proponérmela, ¿no? Han bajado del cielo, miren, increíblemente. Usted quería subir un par de peldaños y con una sola pata. Sí, me subieron un ascensor de un golpe. Mire, el otro sube, no, muchacho, ¿sabes? Que con violencia. No, la vida te da sorpresas te da la vida. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que nos sugirieron hace unos meses, y es tocar el punto de aquellos hijos de servidores, pastores, diáconos, líderes de la iglesia, de cómo es la vida de estos muchachos, de cómo realmente debe ser su trato, quizás las cargas que llevan, las que no, cómo debe ser ese comportamiento que muchas veces nosotros decimos, pero mira, hijo de pastor, no, hijo de... Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre este tema que es delicado y es muy beneficioso tal vez para aquellos que están en el ministerio y no tienen hijos todavía, para que luego puedan saber cuáles son las cosas que deberían tener pendiente y presente para cuando tengan sus hijos. Así es, bueno, es un tema un poco curioso realmente, tal vez se ve un poquito exclusivo, pero no es exclusivo realmente, porque por eso pusimos servidores, porque en realidad hay un testimonio que guardar y a todos nos afecta, todo el mundo quiere poner reglas, todo el mundo quiere decir cómo las cosas deben ser, pero una cosa es cómo debieran ser, incluso una cosa es cómo son. Sí, y de verdad que uno va siempre a recibir parte de lo que uno siembra, de lo que uno produce. Entonces es un poco delicado el tema. Sí, así que desde ya, como siempre le exhortamos a que busque a alguien que no se quede ahí solo escuchando el programa, sino que sirva también de enlace y de bendición a aquellas personas que usted sabe que tienen sus hijos. No sea como solo. Recuérdese que la soledad, Dios no quiso que el hombre esté solo, así que no se quede solo cuando vaya a escuchar el programa. ¡Ay, del solo! Dice la palabra. Porque ¿con quién se va a reír el solo? Si no se va a reír con nadie. ¿Tú te imaginas uno solo riéndose? No, mire, usted sabe lo malo que usted ir al cine solo. Porque usted no tiene a quien contarle la película. Eso es lo mismo que pasa con el programa. No, peor que eso, que tú no tienes
ni a quién mirar, porque si mira por un lado y anda acompañado tiene problemas. Exacto. Entonces, mire, ¿qué es lo que está mirando? Mire para allá, para adelante, usted vino a ver cine. Entonces, busque a otra persona con la cual usted pueda comentar el programa. Claro, y sobre todo, pastor, para aquellos que tal vez usted sabe que hacen muchas preguntas, ¿y por qué el hijo del pastor esto? ¿Y por qué el hijo del líder fulano hace esto? Hoy es un buen día para que entonces esa persona pueda entender por qué pasan algunas cosas y usted también, entonces lo comentan ahí, si tienen alguna duda, alguna pregunta o inquietud. Cualquier pregunta. Nos llaman al 809. Siéntase libre de preguntar lo que usted quiera, que yo voy a sentirme libre de responderle con toda honestidad. Con toda honestidad. Claro, 809-534-1437, 809-534-1437. También es el WhatsApp, tiene el mismo número, y estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También nuestra página web, Alabanza Jaina, alabanzajaina.com. En las redes sociales usted nos puede encontrar. Excelente. Bueno, pues vamos a la pausa breve y volvemos con este tema, hijos de pastores y servidores. Estamos de vuelta en Gracia y Libertad. Hoy hablamos acerca de esos hijos de pastores, líderes, diáconos, cómo en la vida de estas personas, la persona, valga la redundancia, que sugirió el tema, decía con mucho pesar que tenía un hijo que había pasado por muchas vicisitudes y que tal vez ella no podía entender la forma en la que otros compañeros, tanto de colegio como de iglesia, trataban a su hijo por considerarlo diferente y que éste debía seguir muchos parámetros o estándares que eran complicados para la edad que el niño estaba pasando o atravesando y que ella no sabía cómo manejarlo. Y que tal vez ella misma podía ser de tropiezo para una crianza normal, digámoslo de esa forma. Sí, bueno, hay que decir que la verdad es que la expectativa frente al hijo del pastor es una expectativa alta. Sí, pastor. Es una expectativa alta y como nosotros venimos de un evangelio que en principio ya no es exactamente igual, pero en principio fue un evangelio muy rígido, muy legalista, muy rígido, demasiado religioso, pues eso te pone una carga por encima, porque la misma Biblia dice que los mismos fariseos ponían una carga sobre la gente que ellos mismos no la podían llevar. Entonces, parte del tema es ese, es la expectativa que hay frente al hecho, bueno, vamos a decirlo de esta manera, como Dios es santo, se espera que los hijos de Dios sean santos, ¿verdad? Sí. Como Dios es perfecto, hay gente que tiene la estúpida idea, lo voy a decir de nuevo, la estúpida idea de que los hijos de Dios son perfectos. Si esa gente no los hijos de Dios no son perfectos. El único hijo de Dios que fue perfecto fue Jesús. Pero tú eres cristiano y eso que tú eres cristiano. Exacto, ¿sabes? Entonces fíjate que de ahí entonces tú eres hijo de pastor. Bueno, imagínate el hijo de un catedrático. No se supone que el hijo de un catedrático no debería ser un mal estudiante, ¿sí o no? No debería ser ¿Por qué no? Estudiante. Se supone que su papá le está dando ejemplo en la casa y que él se ha encargado de que ese muchacho demuestre que su papá es bueno en lo que hace. Ah, pero fíjate qué interesante, fíjate lo que tú dijiste al final, que su papá. O sea, él ya no va a actuar per se por sí mismo como persona, sino que él tiene que demostrar el papá, ¿no? Y no debería ser así. Yo debo dar una mala, es malo, el ejemplo que voy a usar es malo, okay. Sí, es malo, muy malo. A ver. Y es que Adán y Eva tuvieron lo mejor todo el tiempo y lo dañaron. Sí. No tenían la concupiscencia nuestra, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían internet, no tenían celular, no tenían Netflix, no tenían nada tenían. Y con todo eso fueron desobedientes y hicieron un disparate. Sí, cierto. Es un mal ejemplo, claro. Pero un ejemplo bíblico de lo que la condición del ser humano es capaz de hacer. Claro, porque ellos no tenían un mal ejemplo, pastor. ¿A quién le iban a achacar? ¿Viste? ¿A quién le iban a achacar ese mal ejemplo? No, porque yo copié de fulano. Usted no copió de nadie, compadre. Usted hizo lo que le dio la gana. Entonces, eso te dice a ti que cuando como Dios crea al hombre con libertad para elegir, el hombre sabiendo lo correcto puede elegir lo que le parezca. Sí. ¿Qué hace Dios? Que Dios no tiene problema como tú y yo elijamos. No, porque Dios no paga consecuencias. Las consecuencias las pagamos nosotros. Eso es verdad. Eso es verdad. A mí me da mucha tristeza cuando veo, por ejemplo, hermanos en nuestra congregación, por ejemplo, tomando decisiones que ellos saben que son antibíblicas. Me da mucha tristeza. ¿Por qué? Y solamente me da tristeza. ¿Por qué? Porque luego yo sé que las consecuencias son ellos o sus hijos que las van a pagar. O ellos y sus hijos. Sí, todos juntos. Lamentablemente, normalmente, como aprendí esta semana, que cuando se hizo el becerro de oro, pues los aretes de los padres y de los hijos e hijas estaban incluidos para el becerro de oro. O sea, decisiones de los padres
incluyen, afectan a los hijos. Sí, claro, sobre todo, pastor, porque esta es la persona encargada de guiarlos y de llevarlos por donde se supone deberían transitar. Sí. Entonces, ¿qué podría pasar, Vianney? ¿Qué podría pasar cuando oye, porque es que es difícil, el que no tiene hijos no sabe lo difícil que es la crianza? ¿Qué podría pasar? Imagínate un pastor que le está tratando de hacer lo mejor posible con su vida, de dar el mejor ejemplo a su hijo, de ser un ejemplo en todo sentido, y que el hijo aún así, ¿podría pasar eso, que el hijo aún así haga un disparate? ¿Qué tú crees de eso? Sí, claro, pastor. Porque el hijo está siendo influenciado no solamente por su papá, el mundo también lo influencia. Nosotros tenemos 3 enemigos, y ese niño, niña, no importa, también va a estar expuesto a ese tipo de cosas. Oye, tú no estás viendo, tú estás viendo allá adentro, y hablando de la muela del juicio que ellos están allá adentro. No tiene madre. Lo veo ahí. Ya como... perdieron el juicio, sí. ¡Wow! Pastor, que sea feliz. Oye, que sea feliz. No, yo soy súper feliz. I'm happy. Happiness. Yo estoy full of happiness. Oh, total. Hey, déjelo ahí. Ay, Dios mío. Seguimos con el tema. Nosotros estamos siendo constantemente no oprimidos, sino perseguidos por el mundo, por nuestra carne. Por el diablo, entonces. Siempre recuerdo una experiencia que tuve con Ezequiel cuando él era muy pequeñito, tenía como 5 años, 5 o 6 años, estaba muy pequeñito. Y un día me dice, ay papi, yo quiero ser como tú. Digo, sí, porque tú fuiste impío. Digo, no, es un momento. Yo fui impío, pero es porque mi papá era impío. Ahora yo soy cristiano. Tú tienes que ser cristiano y tú quieres invitarme a mí. O sea, fíjate lo que es la mente del niño. Porque él era un niño, o sea, yo creo que él ni se acuerda de eso. Pero a mí yo no me olvido porque posiblemente él me escucha a mí hablar de esas experiencias, que sé yo qué, y no sé qué, pero me dijo eso un día, estábamos solos, y me dijo eso. Ay papi, yo quiero ser como tú, porque tú fuiste impío. Y yo, no, pero espérate, yo fui impío porque mi papá era impío. O sea, en el caso tuyo, tú tienes que ser cristiano, porque yo soy cristiano. Cuidado, mira, o sea, ¿me entiendes? O sea, pero fíjate, Vianney, y estoy de acuerdo contigo en el sentido que sí, el mundo afecta, el medio afecta, o sea, hay muchas cosas que influyen en el comportamiento de uno como ser humano, y habría que ver, y de verdad que esto sería un asunto de mucho estudio, de mucha profundidad, de darle profundidad, porque ¿qué hace que el hijo de un creyente, no así de un pastor, no, porque también los están ahí. Vamos a quitarle esta carga a los pastores. Y los servidores. Y los evangélicos en sentido general. Claro. Hoy tú sabes la vagabundería que se ven en los hijos de los evangélicos. No me ven a mí que con los hijos de los pastores. Los pastores no somos perfectos, como no es perfecto ningún evangélico. Ciertamente la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, y que no debería tener hijos que sean acusados de rebeldía, y que debe ser esposo de una sola mujer. O sea, no dice que él debió ser esposo, sino que debe ser esposo de una sola mujer, etcétera, etcétera. Él debe manejar bien su casa, sí, excelente. Sí, eso lo dice. Y entonces el testimonio de los creyentes en sentido general. En sentido general, todos deben procurar esto. Y mire, ¿qué pasa, pastor? Atiende. Y el testimonio ponme otro servidor, de los locutores, para como estamos aquí en una cabina. De los cantantes. De los cantantes. El testimonio de los hijos, ¿de qué? Ponme otra gente. De los maestros, cantantes, ujieres, de todo el mundo, pastor. Sí. Porque se supone que todos somos hijos del Señor. Todos, o sea, eso puede ser chivos sin ley. No es que puedan ser chivos sin ley. Lo que pasa es que como la gente lee inmediatamente en la Biblia, ¿qué dice? En Primera de Timoteo habla de esto, de que, verá, los hijos de esta gente tienen que dar un buen ejemplo y testimonio, porque se supone que si él no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar entonces bien la iglesia? Pero ¿qué pasa? Que a veces ese pobre hombre o esa pobre mujer se dedica más a la iglesia, lamentablemente, pastor, muchos lo hacen, y descuidan su casa. ¿Por qué? Porque le dedican más tiempo a los hermanos que tienen problemas, le dedican más tiempo a los hermanos que demandan más de él, porque usted sabe que hay... Y perdóneme, hay hermanos sanguijuelas que ellos creen que hay que atenderlo todo el tiempo. Mira, eso es un asunto mucho. Bien delicado. Déjame leer el texto. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena hora desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. O sea, no debe tener 2 mujeres. Sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. No adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible y no avaro. Que cuide bien su propia casa y que tenga sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que llena de orgullo caiga en la acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito o en trampa del diablo. Más adelante los diáconos deben ser serios, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ambiciosos de bienes materiales, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos, siendo irreprochables. De igual manera las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a sus hijos y a sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Jesús el Mesías. Pastor, me escribieron por ahí algo y yo quiero leerlo porque es una pregunta para usted. ¿Para mí? Sí, porque yo no voy a responder eso. Ok, muy bien. Se sabe que se espera cierto ejemplo de los hijos de los pastores o líderes, pero ¿no será que a veces los mismos pastores o líderes presionan a los hijos para ellos cuidar su propia reputación? Por eso te decía el tema de la persona de la universidad, del catedrático. O sea, por el hecho de que el catedrático, mire, y en eso Dios me ha dado paz, y eso el hijo mío lo sabe, eso yo se lo he dicho muchas veces. Tú no tienes que sacar las mejores notas. Ah, no. Yo me gradué con 83 puntos, creo que fue, en la universidad. Pero yo era un bebedor, yo era mujeriego, yo bailaba muchísimo, yo no tenía recursos, o sea, yo tenía que agenciarme solo. No tenía prigilio, como dicen. Yo no tenía prigilio, esa es la verdad. ¿Qué es prigilio? ¿Qué es eso? Yo he oído muchos viejos diciendo eso. Una palabra nueva, prigilio. Prigilio, yo he oído eso mucho de los viejos. Eso no es un señor Virgilio. Ah, no, ese es prigilio. No, ese es otra cosa. Prigilio, me imagino que es temple, a plomo, algo así. Bueno, yo no tenía prigilio. Ahí va. Que sea prigilio, usted le busca significado y póngale lo que usted quiera. Pero en el caso de mí es un poco diferente. Ahora, yo le he dicho claro, tú no tienes que ser el mejor estudiante. Pero tú no puedes ser un estudiante común. ¿Por qué? Porque tú tienes facilidades que yo no tenía. Y esa es una conversación, pero yo no lo puedo obligar a ser un estudiante, ¿sí o no? No, ahora oye, qué cosa más increíble. Si uno lo pudiera obligar a los muchachos, sería un éxito. Oh, sí, pero tú solamente lo obligas. Es más, ni cuando son bebés lo puedes obligar. Ahora que usted dice eso, yo, pastor, he escuchado pastores y líderes de muchos ministerios diferentes. Vuelve y lee la pregunta, sí. ¿Qué dicen? Le dicen a sus hijos, tú no eres común, tú tienes que ser diferente porque tú eres el hijo de. Tú eres una persona que debe de dar ejemplo, poniendo una carga sobre niños. Creo que en parte él debe entender. Mira, yo decía el domingo, no sé si estaba, no sé si tú fuiste a la iglesia el domingo. Pastor, estábamos en el retiro de mujeres. Ah, tú no fuiste a la iglesia el domingo, entonces estoy diciendo la verdad. Sí. Mira, yo dije una expresión el domingo que me salió del corazón. Nosotros no somos personas comunes, ya. No somos personas comunes. Pero no es porque somos de la iglesia de la alabanza en general, no es porque somos hijos de un Dios que no es un Dios común, es un Dios extraordinario, especial. Eso no tampoco para presumir o para que se nos suban las ínfulas, como muchísima gente que anda por ahí, que no pisan a la tierra, ese grupo de ridículos. No para eso, sino para ser diferentes, para ser mejores creyentes en todas las áreas que nos toque vivir, todas las etapas que nos toque vivir. Entonces, no debe ser un muchacho común. ¿Común en qué sentido? Común entiéndase vulgar, común entiéndase de los que andan arrastrándose, sino que él debe entender que él responde a un Dios que es el mismo Dios de su Padre, por así decirlo, y que el Dios de su Padre debe ser honrado, y que él puede evitar, porque él lo puede hacer, evitar en lo que caen muchísimos creyentes por falta o de ejemplo. Por eso decía del Padre que trata de darle ejemplo al Hijo, que trata de darle ejemplo, que trata de cubrir esas faltas, sabiendo que no es perfecto, de cubrir las faltas en las que caemos los pastores por causa del ministerio. O sea, tú haces eso, y eso no te garantiza que él vaya a ser diferente o mejor, pero debe darte cierto respiro frente a la labor cumplida. Claro, y una conciencia tranquila también. Yo lo digo a la franca, o sea, mi hijo no tiene ninguna, mi hijo o sea, mi hijo me ha superado en varias cosas en cuanto a conducta, a su edad. En lo que fue mi conducta a su edad, me ha superado. ¿Por qué? Porque él tiene un mejor hándicap que yo, o sea, yo trato de cuidar cosas, yo trato de estar presente en cosas y no me canso de aconsejarlo continuamente. Tratando de meter en su corazón mis palabras para que él las tome y las viva, ¿tú me entiendes? Porque tú no lo puedes obligar. Dale la pregunta de nuevo para que tú veas. Dice, se sabe que se espera cierto ejemplo de los hijos de los pastores o líderes, pero ¿no será que a veces los mismos pastores o líderes presionan a sus hijos para ellos cuidar su propia reputación? Sí, eso pasa. Eso yo creo que puede pasar. Yo creo que puede pasar. Y lo que creo, y creo honestamente, que si nosotros como pastores, como líderes, procuramos
no solamente ver crecer a la iglesia, porque esto dicho desde el asiento de un pastor, por ejemplo, porque el pastor a veces dedica más tiempo a la iglesia. Miren, hermanos, déjenme decirles algo. Bien, estaba sonando el teléfono, tómala. Es un poco delicado, ¿usted me entiende? Es difícil porque hay muchas cosas que dependen de eso. La llamada. 809-534-1437. 809 no le van a dar ningún consejo a esa persona. 414-37. Se lo sabía ya el consejo. Buenos días. Sí, bueno, Dios le bendiga. Amén. ¿Con quién hablamos? Y a usted también, Dios le bendiga mucho. Amén. El asunto es, yo quiero hacer una pregunta al pastor acerca de esa parte que él tocó ahorita, que decía que el diácono y el obispo deben ser esposos de una sola mujer. Yo entiendo que debe ser, no que haya sido. Sí, yo considero que haya mala interpretación en eso. Sí, no, es muy correcto, que sea, exacto. Sí. Porque si un hombre ha tenido otra esposa, y entonces ya no puede ejercer el pastorado. No, al contrario. Entiendo que al mismo tiempo de que usted lo vaya a hacer, no debe. Así mismo es. Está en lo correcto, está en lo correcto. Yo encuentro que ha habido malas interpretaciones en algunas partes al respecto. Es correcto. O sea, lamentablemente, en muchos concilios incluso, se maneja incorrectamente ese texto. El hecho de que él no puede haberse casado nunca antes. Y que en el mundo no puede que sí, ok. Por eso es que le ponen la carga a los hermanos de que si fueron divorciados, tienen que seguir esperando a aquel que se fue, que rompió el pacto, que se adulteró, que se desgaritó, que abandonó a los muchachos. Tienen que seguir orando, esas pobres mujeres, seguir orando y que esperando a este timácale que se desapareció. Es una mala aplicación del texto. El texto dice que sea, en el momento marido o sola mujer. Si tiene dos, deje una. Quédese con una, por decir algo. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? El apóstol explica muy bien y dice requisitos de los obispos y los diáconos, no requisitos para todos los hermanos de la iglesia. Amén. Sí, muy gracias, hermano. Lo único es con lo que el hermano dice es lo siguiente. Porque la verdad es que el texto, aunque no especifica a los diáconos y los pastores, pero con lo que él dice se abre una puerta para que entonces hermanos sencillos puedan tener dos mujeres. No. La Biblia dice, recordemos lo que dice Mateo 19, Dios creó un hombre y una mujer para un hombre o para una mujer. O sea, los hermanos de la iglesia, aunque no sean diáconos, no sean pastores, no tienen la libertad de tener dos mujeres. No tienen la libertad de ser pendencieros, metiches. No tienen la libertad de ser adictos al vino. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Está poniendo especificaciones. Porque ¿qué pasa con el que no es líder, con el que no es diácono? Que es infeliz posiblemente. ¿Cómo tú atiendes dos familias teniendo dos mujeres? ¿Cómo tú lo atiendes? ¿Cómo tú le das buena crianza, buen ejemplo a tus hijos siendo disque cristiano? No hay manera. O sea, realmente eso es para los diáconos, para que cuando llega diácono, y él tiene que haber resuelto esos temas. Es lo que está diciendo, tiene que haber resuelto esos temas. Usted le gustaba mucho el vino, tiene que dejar el vino. Usted tiene que abstenerse del vino. Sigue con la llamada, bien. Buenos días. Amén. ¿Con quién hablamos? Adelante. Tiene que bajar por favor un poquito el volumen de su radio para que entonces no nos haga feedback. Amén. Pastor, quiero recalcar algo que usted dijo ahorita. Ese tema es de suma importancia sobre los hijos, que a veces mucha gente creen como que en este siglo XXI criar los hijos es tan fácil. No es así. Hay un amigo mío personalmente de la iglesia, una vez siempre él iba a buscar a los niños míos para salir y ellos iban a cosas buenas, ¿me entiendes? Pero a veces yo le decía, no, tienes que llegar ya a las 11:30, no puedes estar en la calle. Y siempre yo estaba encima de ellos como un padre a un hijo. Y él como que se sentía mal. Hasta que un día yo le dije, varón, el día que usted tenga un hijo, su hijo va a ser un cualquiera. Y ese enojó, me dijo, ¿cómo así? Sí, bueno, te va a tener las cualidades de cómo van a ser sus hijos, que van a salir a cualquier hora, van a entrar a cualquier hora, y van a salir con quien usted ni sabe que va a salir. Ay. Así usted está pensando que los míos son.
Y de esa vez, mira, ministro, fue como una medicina a su hueso. Y una vez mi hija me dijo a mí, no papi, porque quizás tengo ese temperamento, porque usted lo tiene fuerte. Y yo le digo, bueno, yo te voy a responder. Y porque en mis 12 años entré en el Evangelio, yo predico, riego tratado, voy a la cárcel, voy a los hospitales y hago lo que sea para Dios. Tú no vas a hacer nada de eso, entonces ¿por qué tú no saliste con algo de eso de mí? Yo bendiga mucho. Amén. Fíjate que él dijo cosas muy importantes. Porque es que en el pueblo cristiano el problema es la crianza. O sea, yo doy gracias a Dios por mi hijo, de verdad que doy gracias a Dios y le iba a escribir algo hoy a él, le iba a escribir algo que no lo puedo publicar lógicamente, no puedo declarar, pero le iba a escribir algo y entre las cosas que le iba a decir, en una de las cosas le iba a decir hasta donde sé tal cosa. ¿Por qué? Porque los muchachos tienden a tener una vida oculta. Sucede. Sí. Que esté sucediendo con el mío, no creo que sea tan oculto, pero sucede. Cosas ocultas, cosas que son, que ellos no sienten el qué sé yo he tratado de darle confianza a mi hijo para que sea amigo, pero Dios nos ha dado confianza a nosotros para ser su amigo, y somos amigos de Dios. No siempre. No siempre somos amigos de Dios. Ni a Dios le queremos contar. Hay gente que se aparta de la fe por no quererle confesarle a Dios su pecado. Qué absurdo, ¿eh? Porque se supone que ya Dios lo sabe. Ahí está el problema. Entonces, ahí está el problema. Si eso es con Dios, ¿cuánto más con un ser humano? Que la reacción del ser humano tú la imaginas inmediata. Del boche que te va a dar o que si o qué, que puede ser mentira, no te va a dar ningún boche, simplemente va a decir, no, vamos a tirar para adelante. En una ocasión, yo no sé qué situación era, pero yo tuve que hablar con el hijo mío por una situación que yo entendía que podía estar pasando y Dios me dio un pensamiento. ¿Cuál fue? Bueno, si el hijo mío ha caído en esta situación, yo no recuerdo qué era, yo lo voy a tratar con la misma gracia que yo trato a ese grupo de hermanitos de la iglesia, de que hijos espirituales, que a veces no son ninguno hijo nada, que son un hijo del diablo, que son a veces. ¿Qué? Sí, son hijos del diablo a veces. ¿Cómo va? O sea, la verdad, o sea, Dios no, lo voy a tratar con, o sea, que si él hubiera caído en ese pecado, que gracias a Dios no cayó, no había caído, porque eso sí lo recuerdo. No recuerdo qué pecado era, no recuerdo. Yo no, pero si cayó, lo voy a tratar con la misma gracia que yo trato a los hermanos de la congregación. ¿Por qué? Porque hay pastores que tratan con una gracia a los hermanos de la iglesia para que no se vayan de la iglesia, pero no tratan con la misma gracia a su familia. ¿Aló? Entonces hay una dualidad, tú eres un hipócrita, que es realmente lo que tú eres. Mira bien, mira qué es lo que pasa, bien, y eso no se entiende cuando no se es pastor. Cuando el pastor vive del ministerio y él depende de los hermanos, tiene un problema. Si su fe no es suficiente, él va a tener un problema. ¿Cuál es? Que él ve en cada hermano una fuente de provisión, él no ve una fuente de servicio. Pastor, usted debería repetir eso para tantas personas que hoy en día entienden tantas cosas diferentes a ese pensamiento. Repítalo, por favor. Reitero, cuando el pastor depende de la congregación y no de Dios, cuando el pastor es un pastor asalariado, él ve en cada hermano una fuente de provisión y no una fuente de servicio, un lugar de servicio. ¿Por qué? Porque tú estás para servirle a los hermanos, pero tu provisión no depende de ellos, depende de Dios. ¿No dio a entender? Claro. Depende de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos muchos pastores asalariados, estos pastores obligatoriamente tratan la iglesia con paños tibios. No quieren ofender a nadie, no pueden decirle la verdad a nadie para que no se vayan de la iglesia, porque entonces se va el diezmo de ese hermano y la ofrenda de ese hermano. Y por eso es que los ricos de la iglesia se creen que son la gran cosa. ¿Cómo? O sea, pastor, que se apoya muchísima vagabundería, atento a diezmo. Sí, y lo ponen en posiciones y le aguantan muchísimas cosas y ellos que dan un trato especial, hay que visitarlo en su casa, hay que hay que recibirlo y muchísimas cuestiones que tú no lo haces con otros, tienes que hacerlo con ellos. A mí hay que darme cuenta en esta iglesia porque yo diezmo muy bien. Porque yo doy tanto, que hay que darme qué se hace con mi cuarto, esos cuartos no son tuyos, se supone que tú diezmaste fue para el Señor. Ah, no, pero que el pastor lo que está manejando es... Ve, pregúntale al gobierno qué hace con el bendito ITEVI del demonio que le cobra a uno. Ve, pregúntale a Danilo, ven. ¿Y qué están haciendo con el ITEVI que tú pagaste en tal sitio? Nadie le pregunta al gobierno. Ladronazo, entonces también son unos ladronazos. Oh, yo no sé, yo no sé, no. O sea... Tenemos llamadas y mensajes, vamos con la llamada. Llamadas y mensajes. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Está ahí, pero está muda. Entonces... Voy a leer lo que dice, creo que es Yara. Parece la opinión de Yara, no sé. No dice, todos tenemos que dar testimonio, es una realidad. Pero Dios le dio requisitos para el pastor y el diácono. Yo entiendo que si el hijo del pastor es cristiano, debe comportarse como lo es. Así también el hijo del diácono y del miembro laico. Claro que sí.
Porque es que el pastor no puede obligar al hijo a convertirse. Tiene que darle testimonio y tiene que orar por él. El diácono no puede obligar al hijo a convertirse, tiene que darle testimonio y orar por él. Y los miembros de la iglesia, que son chivos sin ley, tienen que darle testimonio. Eso es lo mismo. O sea, lo que pasa es que para tú ejercer la función, te ponen requisitos. Pero es como para tú ser gerente de una empresa, tú no tienes que tener ciertas cualidades. Sí. No ponen gerente de una empresa en cualquiera. Pero no incluyen los hijos del gerente. Ajá. Lo que pasa con el diácono, por ejemplo, con el líder del pastor, por ejemplo, que sus hijos no sean acusados de rebeldía. Porque se supone que tú debes cuidar tu familia, porque tú eres cara de la iglesia, tú eres una imagen. ¿Me entiendes? Sí, pero vamos también al hecho de que, lamentablemente, los hijos de los pastores, de muchos de ellos, para no generalizar, de muchos de los pastores, tienen una conducta que tal vez por busca de atención, de que en su casa no se la dan, son muy desenfrenados. Mira, hay un gran problema, lo que decía el hermano sobre el control de los hijos. Eso pasa. Cuando el pastor, reitero, ve la iglesia como su fuente de provisión, los hermanos como su fuente de provisión, decide hacer lo mismo que hacen muchísimos hermanos que dedican más tiempo al trabajo que los hijos. Lo mismo que hacen muchos que se van para Estados Unidos, para España, a mandar dinero por los hijos y los dejan solos. Es lo mismo. Lo mismito. Lo mismo que hacen los médicos, que pasan todo el día en la clínica operando y qué sé yo qué, y no atienden a sus hijos. Ve a ver los hijos de los médicos. La gran mayoría tiene hijos con problemas. ¿Por qué? Porque ellos se pasan todo el tiempo ocupados, no le dedican tiempo. El mensaje es: dedícale tiempo a tus hijos. Pastor, y entonces, en esta parte, en este punto, cuando estos muchachos son muy desobedientes, rebeldes, y el pastor no tiene mano dura para con ellos, tal vez por el mismo hecho de que no pasa tiempo con ellos y quiere mantener una conducta, permisiva, porque... Vamos a dejarlo de mano dura ahí, después de la llamada. Vamos a ver. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Claro. Bien, Ana. Es cierto que los diáconos pueden dejar sus novias en caso de no sean casados. ¿Cómo es? No, hombre, no, por favor. Wow. No lo veo. Hay problema. Una pareja para que el varón accediera al cargo. Los pastores tenemos que entender que no somos oficiales civiles, señores. Ahorita bendita cosa, los pastores casando gente y divorciando gente. Es que nosotros no somos oficiales civiles, bien. ¿Qué es lo que la gente se llegaba a pensar? O sea, tenemos el cargo por encima de la cabeza y los pastores no somos oficiales civiles. Tú no estás para desunir. Yo sí le diría al varón, mire, vamos a dejar de comer gallina, vamos a ponernos para esto, vamos a ponernos para casar. Cásese, varón. Deje de comer gallina y vamos a hornear el pollo. Bien. Vamos a hornear el pollo, vamos a meterlo al horno. ¿Por qué? Porque, o sea, ese asunto, una gente está comiendo gallina, o sea... Y no va a tener más tentación, sin final, comiendo gallina sin final, le puede hacer daño al colesterol. Pastor, ¿no va a tener más tentación este hombre entonces, soltero en el ministerio? Peor todavía, claro que sí. Fíjate la falta de sabiduría, de tacto de ese pastor, lamentablemente. Una falta de tacto. Entonces, seguimos con esta pregunta. Los hijos son desobedientes porque el asunto no tiene mano dura, entonces lo deja a su libre albedrío y a todo lo demás. Ok, déjame decir algo al respecto. Mira, la obediencia en los hijos es un asunto que se siembra, se va bregando de pequeño. Entonces, no fácilmente tú vas a tener un hijo de pastor o de cualquiera que es obediente. Tú tienes que trabajar su obediencia. Tú tienes que amarlo, tu hijo. Tienes que amarlo para corregirlo. Tú no puedes ser solo corrección. Tú tienes que dar amor. Y ese amor tiene varias facetas, desde el regalo, palabra de afirmación, el toque físico, que son abrazos, besos, caricias con tu hijo, con tu hija. Tiene que ser afectivo, para que cuando él vea la corrección, él entienda que tú lo amas, pero que tiene que corregirlo. Yo recientemente hablaba con el hijo mío, le digo, mijo, si yo hago tal cosa sin hacer tal cosa, yo no te amo, no te estoy amando, porque es que no te puedo facilitar las cosas cuando yo no veo una retribución para mí. ¿Qué es lo que yo gano cuando yo te lo facilito todo? No puede ser así, no puede ser así, no puede ser así. ¿Por qué? Porque tú puedes incumplir tu promesa y entender que tú incumples tu promesa y papi me ama y está bien. No, yo te amo, pero te la pongo en China. ¿Por qué? Porque yo necesito de ti una respuesta que a mí me satisfaga, que es lo que yo gano cuando con lo que yo te pido, el que gana eres tú. Con lo que yo te exijo, el que gana eres tú, porque te implica una mejor formación, ser una mejor persona, ser un mejor profesional, ser un mejor músico, etcétera, etcétera. O sea, mi retribución, ¿cuál es? Que te formé, te ayudé a formar.
puedo decir, yo puedo decir, mi hijo habla inglés, mi hijo toca instrumentos, y yo tengo parte responsable de eso, porque yo lo obligaba a estudiar inglés y a estudiar instrumentos. Yo no toco guitarra bien, yo me sé los tonos. Yo toco algunas cositas, pero no soy músico como él. Yo no hablo inglés como él, yo aprendí inglés primero, yo estudié inglés 2 veces en 2 instituciones diferentes. Nada, pastor, lo viejo, imagínese. No, te equivocaste, cariño. Negativo, mi amor, negativo. Dice, así como estoy apetizado, mi amor, no, yo me defiendo, olvídate de eso. Dice, al pastor que lo diga en sílabas para que se quede, porque ahí está el problema. No se le está dedicando tiempo a los hijos. Sí. Y dice, otro comentario. Por favor, el que dice, pero el problema de nosotros radica, un poquito, exactamente ese. El problema de nosotros radica en las enseñanzas. Solo nos basamos en conceptos de hombre y no profundizamos en la Biblia. Por eso es que los pastores están con mucho dolor de cabeza. Eso es verdad. Y dice otro comentario. Eso es verdad. El diácono es un servidor común. ¿Cómo pues los discípulos escogieron a estos de servir a las mesas? En las mesas. Lo que sucede es, como Pablo lo menciona, junto a los pastores, se le quiere dar mayor rango. Pero Pablo engloba a todos los servidores en el diaconado, como en la antigüedad estaba el sacerdote y los levitas al servicio del templo. Entendí. No, ciertamente, pero fíjate que cuando eligen los diáconos en el libro de los Hechos para servir a las mesas, dice que tienen que ser varones de buen testimonio. Claro. O sea, no una serie de cualidades que tienen que tener el diácono, creo que son 7, si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque son la cara de la iglesia. Pero déjame decirte que todo servidor de la iglesia, porque la palabra diaconía lo que significa es servicio. Todo es así, me parece. Voy a verificarlo. Creo que sí, que diaconía es servicio. Todo servidor, porque ministro es servidor también, diácono. Todo servidor realmente de la iglesia es un tipo de diácono, está sirviendo en un ministerio y por lo tanto, pues, nada, él es cara de la iglesia y tiene que dar ejemplo de igual manera. Lo busca, pastor, vamos con esta llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Amén. No lo voy a dejar. Está bien, cuéntanos, hermana. La cuestión de que estaban diciendo del diezmo ahorita, que hay personas que piden explicación del diezmo y no le piden explicación al gobierno. El problema es que el gobierno es una entidad impía y opera como él le da la gana. Pero se supone y se cree y se lee en la Biblia y se dicen unas cuantas pautas, unas cuantas cosas que hay que hacer con el diezmo, que si una persona no ve que se está cumpliendo con esos parámetros, tiene derecho a preguntar, porque se supone que la iglesia de Dios, el que le sirve a Dios, es transparente. Una pregunta, hermana. Una pregunta. ¿La puedo preguntar algo? Sí. Ok. Le pregunto. ¿Quiere decir entonces que la iglesia debe preguntarle a los hermanos si están diezmando o no diezmando? Y si están diezmando fielmente. ¿Y qué hicieron con el dinero que les restó? Pueden preguntar, siempre y cuando la cosa se esté haciendo como manda el Señor, se puede preguntar. ¿Y usted cree que le gustaría? Estoy diciendo que tiene que ser transparente. Ok, ya está bien listo. Entonces, pero fíjense que interesante. Yo quiero poner una pregunta. La iglesia, no, es que no es así. La hermana lamentablemente está ¿En qué parte de la Biblia dice que se debe de dar cuenta de esto? No, ¿En qué parte? Cada administrador, dice la Biblia, debe ser fiel a Dios. Exacto. La integridad suya no es con los hermanos. ¿Por qué? Porque si yo doy mi diezmo, es como yo doy un regalo a ti. Yo no te puedo preguntar qué tú hiciste con el regalo. Yo te lo di el regalo. Yo hago mi regalo lo que me dé mi gana. Peor, y el diezmo, hermana, es un pago. La Biblia dice que hay que pagar los diezmos. Cuando usted le paga al que usted le debe, usted no le puede preguntar, mira, a ti que te pagué, ¿qué tú hiciste con mi cuarto? No, que no son tus cuartos, tú estás pagándole a Dios lo que es de Dios. Y el administrador le da cuenta a Dios, no a los hombres. Pero ese no es el tema, Aquí estamos. La palabra diáconos dice aquí, denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. Oiga bien, sin referencia particular al carácter de este servicio. O sea, un diácono es un servidor, lo mismo que un ministro es un servidor. Entonces, todos los que sirven en la iglesia tienen calidad de diácono, son servidores, son siervos. Dice aquí, pastor, bendiciones. He podido notar que los hijos de padres cristianos se comportan muy mal, porque los padres no les gusta ahí a sus hijos y lo dejan como riendas sueltas. Y le están riendas sueltas. Ahí está. Ese es el problema, no de los pastores, del todo el creyente. Como decía el hermano, el problema es la corrección. Mi hijo va a cumplir 20 años ahora el 19 de este mes. Miren, mis hermanos.
Y mi hijo tiene, yo le pongo límites. Y mi hijo no sale con todo el que le da la gana, no. Yo le limito algunas cosas y le explico por qué. Y puedo dar testimonio, pastor, que las veces que he salido con Ezequiel no estando usted presente, se comporta. Y no es por miedo a mí, es que yo le trato de explicar, porque yo no pierdo con su mal testimonio, pierde él. Yo no pierdo porque yo estoy cansado de decirle lo correcto. Como la Biblia nos lo dice a nosotros, hacemos lo que nos da la gana. Sí, entonces, ¿qué tanto que privamos? Pero queremos ponerle carga al otro que nosotros mismos nos llevamos bien. Como los fariseos. Ay, dice, Dios le bendiga ese programa. Estoy 100% de acuerdo con el pastor. No amo a mis hijos si no los corrijo en el momento eso es que así. cometen sus faltas. Y los evangélicos son muy apoyadores. Un demonio de apoyamiento que hay. Fuera demonio de apoyador en el nombre de Jesús. Hebreos 12, suéltalo. Pastor, Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea así que es. si tú no recibes corrección, tú eres entonces un bastardo. Vamos con esta llamada. Buenos días. Por favor, baja un poquito el volumen porque no podemos. Así hay una retroalimentación y le escuchamos todo. Lo que sí debe tener cuidado si la llamada se le cae. Sí. Tenemos otra llamada y tenemos ahí también varios comentarios. Hola, buenos días. Que a Dios le bendiga. Amén. Amén. Cuéntanos. Hola, Juan Rodríguez de los Guaycanos. Adelante, Juan, bendiciones. Amén. Yo tengo una preocupación y es que a pesar de que muchos pastores y líderes se han sacrificado por llevar una vida de aparente santidad, me preocupa que aparezcan muchos pastores y líderes y diáconos en la nómina del gobierno a veces sin justificar lo que están cobrando. ¡Ay! Ay, Dios mío. ¡Dios mío! Ay, pastor, vamos a hablar de eso un día. ¡Wow! De las botellas, pastor. Botellas evangélicas, aleluya. Ay, no, botellas santas. Esas son otras. Eso serían bebidas sin alcohol, botellas sin alcohol. Dios mío. Ey, botellas sin alcohol. Es sin pecado. No. ¿Cómo que no? Entonces se supone que tú tienes que justificar. No, eso es una vagabundería. Eso es una vagabundería. Dice, pastor, se supone que quien diezma está cumpliendo a Dios, no a la iglesia. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué tú no le preguntas a Dios? ¿Por qué no le preguntas de mente a Dios? ¿Qué está haciendo la iglesia con el dinero que yo doy? Es un mandato. En realidad sí, pero es que más que eso, es que la iglesia no le pregunta al creyente qué hace con el 90% que él administra. Por lo tanto, el creyente no le puede preguntar a la iglesia qué hace con el 10% que da, porque usted hace con el 90% lo que le da la gana. Eso es una cosa del gobierno congregacional donde los hermanos se creen que son dueños de los pastores. Y ese es parte del problema. Le exigen testimonio y le azaran la vida al pobre infeliz pastor. Sí, además, pastor, ¿dónde dice la Biblia que usted puede exigirle? Vamos con esta llamada. Por favor. Buenos días. Próximo tema, botellas evangélicas. Dale. Hola. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, bueno, sí. Radio de nuevo. Sí, claro, está al aire. Sí, no voy a dar mi nombre, pero yo tengo una inquietud, ¿cierto? Sí, cuéntanos. ¿Por qué dice que el cristiano no debe tomar prestado? Ni tampoco puede, como le digo, prestar. Prestar sí, tomar prestado no. Sí, debe varón, otra cosa, varón. ¿Aló? Sí, le escuchamos, mamá. Entonces, yo digo que porque hay una cooperativa cristiana que presta. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Ok, mira, este no es el tema realmente, pero lo que hay que decir es que todo el que está sobre la tierra toma prestado a los bancos. Los bancos son instituciones y la Biblia no dice que tú no, la Biblia dice que por el hecho de que Dios te va a prosperar, tú no tomarás prestado, pero tú prestarás. O sea que la Biblia, por un lado, como que autoriza al creyente próspero a prestar, pero dice, a tu hermano no le preste con interés, etcétera, etcétera. O sea, la cooperativa es un negocio de servicio mutuo que se supone está diseñado para dar atención a los hermanos. ¿Me entiendes? O sea, dar atención a los hermanos, no a todo el que va, porque es que esa es la idea. O sea, hay lugares de bebida, pero yo no bebo. Hay lugares de préstamo, pero si yo no necesito, no voy a buscar prestado. Se conoce como deuda, no lo que usted debe, sino lo que usted no puede pagar. Lo que usted puede pagar son compromisos, son deberes, no son deudas. Porque yo debo la luz y debo el teléfono, porque a mí me lo prestan, ¿sí o no? Yo cojo prestado el teléfono, la luz, el cable, todo eso, y lo pago a final de mes, y entonces, eso son deudas. O sea, son cosas que estoy tomando prestado, todos los meses lo tomo prestado. Dice aquí, pastor, le hacen más caso a la psicología que la palabra, eso es y verdad. no corrigen. Eso es una realidad. Hay un gran problema con eso. La gente con mucha psicología
en lugar de Biblia. Los hijos de los pastores les falta mucho amor. Es una tristeza. Yo he visto, mire, yo sé, creo que uno de los pocos pastores que no tiene diferencia entre sus hijos. Tiene uno pastor. Por eso. Dígame, explíqueme. Yo creo que soy uno de los pocos pastores de este país que no tiene sección con sus hijos, no tiene diferencia entre sus, que a todos los ama igual. Porque tengo un solo. O sea, pero que ¿qué pasa? Temprano le digo ¿Qué pasa, bien? Que lo que la gran mayoría de los pastores que tienen más de un hijo hacen acepción de hijos, tienen diferencia, tienen preferencia, tienen favoritismo, y eso es del diablo, por ahí se mete el diablo. Y empiezan los problemas entre los hijos, empiezan las rivalidades, empiezan todas las cuestiones comienzan por ahí. O sea, yo de verdad, y lo he visto, lo veo en gente muy cercana, casi todos los pastores que tienen más de un hijo, los padres cristianos, hacen favoritismo con sus hijos. Y eso es triste, ¿tú me entiendes? Pero es la realidad. Entonces, es muy complejo, el tema no es tan sencillo como para tratarlo en una hora. No. Son muchas cosas. Toma esa última llamada, bien. Dale ahí, va. Hola, buenos días. Por favor, baja un poquito el volumen de sus radios para que no haga feedback y le podamos escuchar. Amén. Cuéntenos. Quiero aportar algo sobre algo que Pastor decía, que es muy importante sobre el diezmo. Yo digo que el diezmo es como el paso de un niño. El niño que cuando niño no aprendió a andar, yo creo que no hay ciencia que le permita andar bien como debería de andar cuando estaba en su niñez. El diezmo se aprende desde el primer amor. Si en tu primer amor tú no aprendiste a diezmar, lamentablemente en casa tú vas a empezar pero no vas a terminar, porque va a pensar que le está diezmando al hombre, y al hombre no se le diezma, se le diezma a Dios. El problema grave hoy en día es que la gente está mirando lo poco, y Dios, para que lo superior se manifieste en tu vida, Él tiene que quitar lo inferior. Si no quita lo chiquito, pues no viene lo grande. El diezmar, eso se aprende desde el primer amor. Si no lo aprendiste, no va a terminar diezmando. Dios te bendiga. Amén, amado, amén. Pues sí, bien, no se quede, bueno, tremendas palabras del hermano ahí, muy cierto. El diezmo no se le da al hombre, se le da a Dios. Entonces tú no le puedes reclamar al hombre lo que le das a Dios. No debes. Yo supe de una hermana en una iglesia bautista, de un pastor amigo, que ella se fue de la iglesia y cuando se paró en la puerta dijo con su niña en la mano: y me devuelven mi diezmo y mi ofrenda que yo daba aquí. ¿Qué? Así mismo, así mismo. Así mismo, me devuelven mi diezmo y mi ofrenda que yo daba a esta iglesia, me dan mi cuarto y me voy. Tremendo. Ay, hermano, y bueno, hermano, nosotros pagamos duro el mes pasado. Oh, Dios mío. Vaya donde del sur. Oh, Dios mío. Vaya donde del sur que le dé su dinero. Alabados el Señor. Pastor, sin duda alguna, tenemos que tratar este tema también la semana próxima, porque se nos han quedado muchas aristas que debemos cerrar y tratar. Si usted tiene, que nos está escuchando, alguna pregunta, duda, por favor escríbanos. Nosotros estamos abiertos a responderle. También está la grabación en Facebook, en YouTube, y ahí puede dejar sus comentarios, que nosotros con todo gusto la semana próxima estaremos ampliando un poco más de esto y bíblicamente diciéndole lo que dice la palabra respecto a los hijos de servidores en sentido general, y también algunos consejos que hoy no nos ha dado el tiempo suficiente para poder hablar. Te mandaron saludos aquí, Carlos, te mandó saludos. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Señor, está escribiendo, está al día el marido de Vianney. Gloria a Dios. Bien, pastor. Ay, santo. Dice, pobre Carlos. dice aquí, el diezmo de que se le debe exigir con tantas agonías como lo hacen las iglesias evangélicas. ¿Eso sería una pregunta? No, lo primero es que los únicos que diezman son los evangélicos. Eso es lo primero. Los únicos que diezman son los evangélicos. Lo segundo es que no se debe exigir. Por eso le decía a la hermana la pregunta. De si la iglesia le puede preguntarle, hermano, ¿usted diezma este mes? Con agonía, no. Pastor. Con No, es que hay un espíritu de hambre en las iglesias, de avaricia. Pero eso no es el tema. Señor, el tiempo terminó. El tiempo terminó. O sea, la próxima semana el tema no es el diezmo, porque la gente que le hablan de cuarto se desenreda, se desacoplan una vez. Y valga decir que nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, sino lo que Así dice la palabra Así al respecto. Y a todo el que le molesta diezmar es porque le molesta dar. Y todo el que no da, no le gusta dar, posiblemente al infierno irá a parar. Hasta la próxima semana. ¿Viste? ¡Ey! Bien, señores, bien. gracias por su sintonía. Dios le bendiga, Rick. Venció el pecado, venció a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de Gloria, el Rey de
con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios.